Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La idea del día de hoy es que vamos a mirar unas diapositivas y vamos a hablar un poco sobre el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Esta es la primera clase que hemos tenido esta semana virtual. La idea básicamente es que podamos conversar un poquito sobre este tema, yo presentarles las diapositivas oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el tema del sistema globalmente armonizado y cómo se planteó este ejercicio desde el Ministerio para que tengamos unificados los criterios. Como ya lo hemos visto en esta materia en varias oportunidades, hay diapositivas que son diapositivas 100% desarrolladas por mí y diapositivas que tomamos de medios oficiales, es decir, esta diapositiva la tomamos directamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como información oficial y la idea es que podamos trabajarnos con esta información oficial y adicionalmente con la información que ya tienen en el Classroom. Para esta semana, como pudieron haber visto en el comunicado número 3, no tenemos actividades directas que entregar. La idea básicamente es que usted estudie este material que tenemos acá. La próxima sesión que tengamos, la sesión ya de trabajo con cada uno de los grupos, usted tenga preparadas las preguntas. Aquí abajo de este video, obviamente usted tiene que agregar darle like para yo poder saber que usted estuvo participando activamente en esta sesión de clase y adicionalmente necesito que por favor haga las preguntas que tenga, tanto en este video como en la presentación. Es decir, si usted tiene preguntas que le surjan directamente de lo que estamos conversando en este momento, bien sea una pregunta de cosas de su trabajo como lo hacemos en clase, o una pregunta general sobre actividades, las vaya consagrando en los videos, así yo extraigo las preguntas que ustedes tengan allí y las socializamos y las trabajamos en la sesión de trabajo individualizada. Adicionalmente, si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer y la quiere hacer directamente ese día, usted la anota, puede ser en su cuaderno, la anota en Word y las vamos a hacer de manera ordenada en la sesión de trabajo que vamos a tener juntos. Entonces, nada, bueno, digamos que esta, como ustedes saben, es la primera vez que yo trabajo de esta manera y que trabajo pues en temas virtuales. Entonces, la idea básicamente es que podamos trabajar el ejercicio de una manera pues lo más organizada posible y que podamos hacer pues todas las actividades que tenemos planteadas. Perdónenme un segundito que estoy colocando acá el cronómetro para poder tener un control del tiempo. Entonces, bueno, como les venía diciendo, estamos en el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, el SGA. SSGA o GHS por sus siglas en inglés, Global Harmonized System o sistema globalmente armonizado, es el sistema que vamos a utilizar para la clasificación de los productos químicos y de los elementos que tienen algún grado de peligrosidad. Esos son los elementos que trabajamos en los pictogramas que ya habíamos visto en clases pasadas. Entonces vamos a analizar un poquito esto. Generalidades de este sistema. Este sistema se basa en el mandato de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1992. En el parágrafo 27 dice, para el año 2000 debería disponerse dentro de lo posible de un sistema de clasificación etiquetado armonizado mundialmente que contenga fichas de datos sobre la seguridad de distintos productos químicos y símbolos de fácil comprensión. ¿Qué es importante que tenemos que tener en cuenta acá? Cuando nosotros analizamos el ejercicio de Andrea, si se acuerdan del taller de Andrea, que es el taller del camioncito que se está acercando a la instalación petrolera, yo les comenté lo siguiente, y lo mismo que hemos conversado en muchas oportunidades. Cuando usted analiza este ejercicio dentro de la realidad y empieza a mirar cómo funciona en la realidad, usted se va a dar cuenta que los camiones, por ejemplo, tienen todas las etiquetas del mundo, es decir, tienen la etiqueta del sistema globalmente armonizado, tienen la etiqueta de la NFPA y tienen la etiqueta adicionalmente de las Naciones Unidas y tienen, digamos, un relajo de cosas en el camión y tienen adicionalmente el triángulo de colores. Entonces, cuando usted analiza esto, se da cuenta que no existe, que si bien se ha tratado de hacer un sistema globalmente armonizado, no existe una paridad total, es decir, hay muchas empresas que hacen las cosas de una manera, empresas que hacen las cosas de otra y en general lo que busca la gente es tener la mayor cantidad de información. Para implementar este sistema globalmente armonizado y tenerlo claro, usted tiene que tener claro para qué, es decir, qué es lo que queremos lograr con este sistema y para qué lo estamos haciendo. Si usted analiza este ejercicio del sistema globalmente armonizado, se da cuenta, uno, que protege a los trabajadores y logra que estén más conscientes de los peligros. Si usted tiene una empresa grande y tiene muchos trabajadores trabajando de manera aislada y cada uno tiene una información, es decir, uno venía de una empresa y trabajaba con la ONU, otro venía de otra empresa y trabajaban con el triángulo de colores y cada uno de ellos habla un idioma distinto. En el momento en que se presente una emergencia, si las hojas de seguridad no son iguales, si las fichas de seguridad no se manejan de la misma manera, si los elementos con base en los cuales se trabaja en la empresa no están unificados,
y la información no es única, las personas cada quien va a tirar para su lado y va a buscar trabajar las cosas a su manera. Entonces lo que se busca es que el sistema globalmente armonizado proteja a los trabajadores y se hable un solo idioma. Suministrar información consistente respecto al manejo de los productos peligrosos en el sentido de que hay ciertas fichas que tienen una información, fichas que tienen otra información. Y cuando se llega al final del ejercicio que usted lo analiza, se da cuenta de que no existe toda la información que usted necesita. El sistema globalmente armonizado lo que hace es unificar la información y establecer qué es lo que queremos hablar, qué es específicamente lo que tienen que tener las fichas, qué es específicamente lo que vamos a trabajar dentro de las hojas de seguridad. Hacer posible una mejor información química, es decir, que usted va a unificar la información y va a tener una relación mucho mayor de los insumos y de los productos que tienen allí, reducir los costos de los gobiernos y las empresas al no tener que cumplir con múltiples sistemas. Si analizamos esto, las personas que trabajan en empresas privadas o que han trabajado hasta el momento en sistemas integrados de gestión pueden saber que cumplir con todo es muy difícil. Es decir, cuando usted toma toda la información que existe en las diferentes partes y trata de hacer un solo sistema, se da cuenta de que es muy complicado cumplir con todo y muy costoso. Entonces, en este caso, ¿qué se busca? Reducir los costos y que básicamente esos costos reducidos o esa reducción en los sistemas muy complejos que hay que cumplir, esa reducción haga que se reduzcan los costos de cumplir con los sistemas. Usted cumpliría con una sola cosa. Entonces, al cumplir con una sola cosa, le apunta a una sola cosa, invierte plata para una sola cosa y unifica el gasto. Facilitar y aumentar el comercio internacional, eso es fundamental. Cuando usted está haciendo transacciones internacionales, como les he comentado en un par de oportunidades que se desarrollaban en la empresa anterior que yo tenía, usted cuando hace este ejercicio tiene un problema grave. Y es que en China hablan un idioma y tienen unas fichas. En Estados Unidos hablan otro idioma y tienen otras fichas. En Colombia hablamos un idioma y tenemos unas fichas. Estamos hablando de 3 países, 3 idiomas y 3 fichas. Entonces, cuando llega la información de ese país, usted va a tener un problema gravísimo, que fue algo que me pasó a mí en alguna oportunidad. A usted le llegan las fichas del proveedor y usted las toma. Cuando va a radicar esas fichas aquí en la DIAN o cuando va a radicar esas fichas en el INVIMA, las fichas no le sirven, porque las fichas que se piden en Colombia, por ejemplo, son el sistema globalmente armonizado y el que viene de allá es el NFPA o es cualquier otra cosa que ellos se hayan inventado. Entonces, cuando usted va a traer esa información para acá e intenta radicar los papeles, no se la reciben. Al no recibirse, lo que le toca hacer a usted, crear unas fichas nuevas o unificar las fichas de nuevo y presentarlas. Lo mismo pasa al revés, cuando usted está exportando elementos para los Estados Unidos o para China o para Japón o para donde sea. Usted manda estos elementos y cuando van en camino con las fichas suyas, en el puerto de destino no van a servir. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener usted problemas de comunicación con los proveedores y con sus clientes en el exterior. Crea ambientes de trabajo más seguros, eso es absolutamente claro. Hablamos de que en este caso, al conocer los riesgos y conocer los elementos, vamos a trabajar con elementos de protección personal específicos, con la información real que se necesita, con los elementos de seguridad, no solamente de protección personal, sino también los elementos físicos que hay que tener en las compañías, extintores, rutas de evacuación, todo este tipo de cosas ligadas específicamente a los productos y de manera unificada. Reducimos las necesidades de hacer pruebas químicas en animales en el sentido de que este sistema nos permite unificar la peligrosidad de los elementos y por lo tanto limita hasta cierto punto la respuesta. Ya no estaríamos hablando de precaución, sino de prevención, es decir, las fichas ya suministran la información suficiente para que no sea necesario hacer pruebas adicionales. Mejora la comunicación entre países mediante un sistema mundialmente reconocido, que eso es fundamental, como se los estaba diciendo hace un momento. Usted tiene que hablar con su cliente, no solamente un mismo idioma desde el punto de vista lingüístico, sino tiene que hablar el mismo idioma desde el punto de vista técnico. Es decir, yo le envío a usted una ficha, usted tiene que saber que la ficha que recibe es una ficha que cumple con los estándares internacionales y que al final del día vamos a tener la misma comunicación. Y provee un marco de referencia a los países que no cuentan con sistemas de seguridad química. Es decir, si usted está haciendo negocios con un país que no tiene un sistema de seguridad química muy sólido, usted por medio de esta herramienta lo que va a hacer básicamente es llevar esa información a un nivel básico y con esa información a un nivel básico y unificado a nivel internacional, usted va a poder acceder a esos países que no tienen un sistema unificado y por lo tanto usted va a poder comunicarse de una manera efectiva. Hay un libro que se llama, que es el libro morado, si miramos ahí
Les dejo dentro del video el enlace y este link que está acá se los voy a publicar pues en la descripción del video para que ustedes puedan acceder, es decir, aquí abajo en la descripción del video les aparece el link para que accedan al libro morado y lo descarguen. Allí van a encontrar ustedes definiciones de criterios de clasificación de los peligrosos o de los peligros, procesos de clasificación de sustancias y mezclas y la forma de comunicación, cómo se etiqueta y cómo son las hojas de seguridad. Ojo, en el trabajo que estamos haciendo de Pejirrespel tenemos que tener unas hojas de seguridad. Como ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades, tenemos que cumplir con la norma nacional para poder entregar ese Pejirrespel. Algunos de ustedes me han preguntado de manera aislada, bueno, profe, ¿qué hago? O sea, ¿será que puedo descargar las hojas de seguridad de cualquier parte? ¿Puedo descargar las hojas de seguridad del proveedor? La respuesta es sí, usted puede traer esas hojas de seguridad. Sin embargo, se tiene que asegurar de que cumplan con todo lo que dice el libro morado porque estamos hablando del sistema globalmente armonizado. En Colombia se acepta el sistema globalmente armonizado. Por lo tanto, las etiquetas y las hojas de seguridad que usted plantee en su documento tienen que estar directamente ligadas a ese sistema globalmente armonizado y cumplir. No necesariamente tienen que ser iguales todas, o sea, no piense que tienen que ser iguales, pero sí es importante que usted tenga en cuenta que el hecho de que no sean iguales en forma no quiere decir que no sean iguales en fondo. El fondo, es decir, la información que está dentro de la hoja o dentro de la etiqueta, tiene que ser la que el sistema globalmente armonizado le solicita. Por lo tanto, yo les recomiendo revisar esa información que les presento en el link. ¿Qué pasa? Ese sistema globalmente armonizado es un sistema lógico que permite, uno, armonizar la clasificación, etiquetado y la ficha de datos de seguridad, como se los estoy diciendo. Es decir, armoniza, hace iguales las cosas, las lleva a un término de referencia común. Identifica peligros y cuantifica su gravedad, que es absolutamente importante. Es decir, vamos a identificar los peligros y vamos a identificar qué tan graves son por clase de peligro y por categoría de peligro. Hay que identificar eso dentro del sistema globalmente armonizado porque no es lo mismo, no son lo mismo todos los peligros, ni todos los grados de peligrosidad, ni son lo mismo todas las respuestas que se generan, aunque los productos sean similares. Hay que clasificar en función del peligro y no del riesgo. Es decir, en este caso, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia y el peligro, como ya lo habíamos visto, es la condición insegura, la amenaza. ¿Sí? Como ahí acuérdese usted el ejemplo de lo que hablamos de que la amenaza es básicamente la situación de peligro, lo que lo puede llegar a afectar a usted. La vulnerabilidad es qué tan débil es usted frente a esa amenaza o cuál es su grado de susceptibilidad frente a la amenaza. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice, de que ese peligro se vuelva un problema para usted. Se clasifica en función del peligro y no del riesgo, en el sentido de que todo lo que se constituya como un peligro dentro de la empresa debe estar clasificado según el SGA. No estamos hablando en este caso de la probabilidad de ocurrencia, que sería el riesgo, sino del peligro per se. Entonces, en este caso es importante que usted tenga eso presente porque le va a permitir a usted entender que todos los grados de peligrosidad de la empresa deben ser analizados sin importar el riesgo, es decir, sin importar la probabilidad de que se materialice o no. Usted siempre tiene que tener clasificados, identificados y cuantificados esos peligros como peligro, no como riesgo. ¿Cuáles son las generalidades de este ejercicio? Primero, el objetivo es identificar los peligros intrínsecos de las sustancias y mezclas y comunicar información sobre ellos. Y la meta es armonizar esa clasificación, hacer que esa clasificación sea armónica, sea única. Eso es básicamente lo mismo que busca el sistema globalmente armonizado dentro de los documentos que ustedes tienen y dentro del PGIRSE. Es decir, vamos a buscar, ingenieros, identificar esos peligros intrínsecos de las sustancias químicas y las mezclas que tienen ustedes en las listas de sus PGIRSPEL para poder armonizar y clasificar de manera adecuada. Algunos de ustedes me han dicho, venga, yo he visto el cuadro este que dice clasificación, componente, residuo. ¿Qué hago ahí? Entonces, esa pregunta, ¿cómo se contesta? Se contesta uno con el decreto 4741 del 2005, donde tenemos ahí el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3. Ah, es claro que con base en eso vamos a hacer una clasificación. Y asimismo vamos a tener dentro del libro morado unas clasificaciones específicas que tenemos que analizar para poder llegar a la respuesta de esos cuadros de clasificación de residuos, cómo se manejan, porque eso es lo que nos va a permitir identificar los peligros, es decir, el grado de peligrosidad se va a reflejar en un peligro específico, en algo que puede afectar a la empresa.
Ese peligro tiene una vulnerabilidad, que es la empresa qué tan débil es frente al problema. Y finalmente vamos a hablar de un riesgo, que sería en este caso, qué tan probable es que ese peligro afecte a la empresa con base en las condiciones actuales. Este sistema globalmente armonizado cubre en general todas las sustancias y mezclas químicas que representen un peligro. Entonces, cuando usted analice este ejercicio, tiene que darse cuenta que cualquier cosa que represente un peligro tiene que estar dentro del SGA. Si está dentro del SGA, representa un peligro, y si representa un peligro, está dentro del SGA. Si hay una sustancia que va pasado en las conversaciones que hemos tenido con algunos grupos, que usted dice, venga, es que yo no lo consigo, es que yo le doy vueltas para un lado, le doy vueltas para el otro y no consigo ese peligro, es posible que el problema sea que usted está clasificando como un peligro algo que no lo es. Y eso es lo que es más importante en este momento, que usted logre hacer la lista de residuos tóxicos y peligrosos que están dentro de la empresa y que con base en eso usted diga, venga, si yo no lo consigo en el anexo 1 del 47, 41, no lo consigo en el anexo 2, no consigo claramente una característica creativa y voy al libro morado y no lo consigo, lo más probable es que usted crea que es peligroso, pero no lo es. Por lo tanto, usted tiene que sacarlo del PEGI-RESPEL, como ya hemos hablado hasta el momento. Tenemos al menos 4 tipos de planes de gestión de residuos. Hablamos del plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, el PEGI-RESPEL, que es el que estamos haciendo en esta materia, el PEGIS de residuos hospitalarios, que lo vimos hace una par de semanas en clase, y el PEGIS de RCDs, de residuos de construcción y demolición en obra. En este caso, ellos implican que hay diferentes grados de peligrosidad y que hay productos o sustancias que pueden no ser peligrosas, que usted debería trabajarlas en otro PEGIS. Ojo con eso que les acabo de decir, trabajarlas en otro PEGIS. No quiere decir que no se trabajan por no ser peligrosas, quiere decir que no van dentro del PEGIS RESPECT. El sistema globalmente armonizado aplica para sustancias puras y soluciones diluidas y mezclas. Eso es un error común, y es pensar que, por ejemplo, solamente trabajamos con el ácido sulfúrico, pero una vez se desarrolla el proceso cambia la peligrosidad o sale del esquema. La respuesta es no. Un elemento es peligroso en su forma pura, y después en la solución diluida o en la mezcla que se genera posteriormente cuando estamos en el proceso productivo también hay un grado de peligrosidad. Ahora recuerde que la peligrosidad de este tipo de productos como los que estamos hablando, eh, con base en el CRETIP, lo convierte en un vertimiento, en una emisión o en un residuo dependiendo de sus características físicas. Si está envasado, embalado o empaquetado, es un residuo. Si usted lo bota por la cañería, lo convierte en un vertimiento. Y si usted lo vaporiza y lo saca por las calderas o por las chimeneas, lo vuelve una emisión. En esta materia nos aplica única y exclusivamente los residuos. Por lo tanto, si usted tiene una sustancia líquida que no la envasa ni la empaca, sino que la deja directamente allí como un líquido que vierte o que la manda por la cañería, no va a ser objeto del PEGI-RESPEL. El SGA no pretende armonizar los procedimientos de evaluación de riesgo, solo armoniza los criterios de clasificación. Es importante que la evaluación del riesgo en este momento aplica para un decreto que es el 2157 del 2017, que es el riesgo en 3 etapas, que sería conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Esa forma en la que se lleva la clasificación del riesgo y la evaluación de riesgos es una metodología. Hay muchas metodologías para la evaluación de riesgos que son objeto de otra materia. Usted en este caso lo que armoniza con el SGA no es la evaluación del riesgo, no es la valoración del riesgo, la evaluación del riesgo, es el criterio de clasificación del peligro. Entonces, repito, el SGA se enfoca en el peligro, no en el riesgo, no en la probabilidad de ocurrencia, sino en el peligro como tal. Eso es fundamental en el sentido de que tenemos que tener claridad sobre la evaluación del riesgo. Es una metodología que ustedes están viendo en otra materia, y la clasificación de los peligros es lo que vamos a mirar acá con el SGA. ¿Qué no se incluye en el SGA? ¿Qué no está dentro del SGA? Los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, que son todos aquellos elementos como colorantes, pigmentos, etcétera, que se agregan a los alimentos. Y los residuos de plaguicidas en los alimentos. Digamos que hay residuos o trazas de plaguicidas que usted puede encontrar dentro de los alimentos que no vamos a meter dentro de la clasificación, sino que sencillamente los vamos a manejar de manera adicional. Es decir, no los vamos a manejar como una traza de elementos dentro del alimento, pero no se van a manejar dentro del sistema globalmente armonizado. Es decir, una lechuga con plaguicidas
no se va a constituir como un residuo peligroso. Usted lo que tiene que hacer es lavar la lechuga. Pero no vamos a considerar esos residuos de plaguicida en los alimentos como una clasificación del sistema globalmente armonizado. Es importante que tengan eso en cuenta. En lo que respecta al etiquetado relacionado con el consumo deliberado, hay que tener en cuenta que los alimentos y los residuos de los plaguicidas que están en los alimentos son considerados un tema del consumidor. Es decir, usted debe trabajar en el consumo y trabajar en la, por decirlo de alguna manera, en el cuidado que te debe tener con los alimentos previo al consumo, pero no necesariamente eso está directamente relacionado a un sistema globalmente armonizado. Sí se incluyen cuando hayan trabajadores expuestos a ellos en el lugar de trabajo cuando su transporte represente un riesgo potencial. Es decir, los productos farmacéuticos no van a venir clasificados con el SGA con etiquetas, ni los aditivos alimentarios ni los residuos de plaguicidas. Pero, sin embargo, si hay trabajadores que estén expuestos a estos elementos de manera directa, contacto directo para su cargue, descargue, transporte, movilización, almacenamiento, sí los clasificamos. Es decir, esto no se incluye para el consumidor final, pero sí se incluye para los trabajadores. Adicionalmente, si se transportan y representan un riesgo potencial para la salud, para el ambiente, para los animales o para las personas, en ese caso sí vamos a tener una clasificación del SGA para el transporte, como lo dice allí. Miremos acá, aquí dice claramente, cuando su transporte represente un riesgo. Entonces lo que vamos a hacer es analizar el ejercicio desde dos ópticas. Una, la óptica del consumidor que va a recibir los productos o que va a recibir estos tres elementos que no se incluyen en el SGA, y otra de la empresa y los trabajadores y el transporte cuando se refiere a la movilización de estos productos y a su manejo y su trabajo. ¿En dónde se aplica el SGA? Entonces el SGA se aplica en cuatro sectores. Se aplica en el transporte, en los puestos de trabajo en la industria, en la agricultura y en el producto de consumo. Que es importante y que quiero que analicemos y que tengamos acá claro que ahí es donde a veces surgen preguntas. En el transporte lo tenemos absolutamente claro. Cuando usted está transportando elementos, usted tiene que tener mucha claridad sobre esos elementos, cómo se están movilizando y cómo se están llevando de un sitio a otro. Eso es absolutamente claro. Los puestos de trabajo usted los tiene también absolutamente claros. Es decir, hay una industria, la industria tiene un almacenamiento de insumos, un almacenamiento de residuos, un manejo de insumos y productos, y ahí es absolutamente claro cómo se maneja el tema del SGA y de sus clasificaciones y de los etiquetados que tiene que tener la empresa. Ahí viene el problema en la agricultura. Si usted analiza la industria agrícola colombiana y la forma en la que se maneja el agro en nuestro país con pequeños productores, usted se da cuenta que el sistema globalmente armonizado no está funcionando en el campo. Es decir, los campesinos no utilizan el sistema globalmente armonizado como un factor para la toma de decisiones, ni un factor para la determinación de los espacios en la finca, ni mucho menos para la toma de decisiones posteriores de ubicación de elementos, de ubicación de insumos, de ubicación de residuos. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande en el sentido de que hay un vacío en el sistema globalmente armonizado y en los sistemas de gestión de la agroindustria colombiana o de la industria agrícola. También tiene que ver mucho con la desigualdad entre el campo y la ciudad, pues evidentemente si usted tiene personas que tienen poco dinero, que sus ingresos son bajos, pues evidentemente esa persona no se va a ver tentada a hacer unos mejoramientos muy grandes en la finca desde el punto de vista documental y de sistemas. Sin embargo, ahí hay una oportunidad importante. Los productos de consumo, el INVIMA regla que las etiquetas tienen que tener que las etiquetas de los productos tienen que tener los grados de peligrosidad y tener identificado eso con los pictogramas. Entonces digamos que eso está protegido. Pero hay un vacío, como les estoy diciendo acá, en este aspecto agrícola, que es importante que tengamos presente y que podemos trabajar de alguna manera pues en el futuro algunos de ustedes. Clasificación de peligros según el SGA. Entonces, el SGA clasifica los peligros de tres formas. Peligros físicos, que son a los que se expone directamente la persona, son los peligros, esos peligros que están directamente relacionados tanto con las instalaciones como con el entorno, es decir, son los peligros a los que se expone físicamente la empresa o se expone físicamente el transporte. Tenemos peligros para la salud humana de 10 clases, que son aquellos que están directamente relacionados en general con la salud tanto de los trabajadores de la empresa como de los consumidores, y tenemos peligros para el medio ambiente en dos clases. Entonces tenemos en este caso 27, 29 clases de peligros según
el sistema globalmente armonizado, que es lo que tenemos que analizar en este ejercicio. Bueno, antes del sistema globalmente armonizado había inconsistencias en la comunicación de peligros en el etiquetado. Entonces ahí es donde es importante que empecemos a analizar y que ustedes también empiecen a analizar cómo está funcionando el tema dentro de sus empresas o cómo está funcionando el tema en sus lugares de trabajo. Miremos esto de la acetona. Dice warning, warning que es como una especie de advertencia, como peligro. Inflamable, extremadamente inflamable. Entonces, tengo que tener cuidado, o es inflamable o es extremadamente inflamable. Aquí dice peligro, inflamable, altamente inflamable. Aquí dice peligro, altamente inflamable. Entonces, cuando usted analiza estas tres fichas, empieza a entender cuál es el problema de lo anterior al sistema globalmente armonizado. Es evidente que la acetona en este caso es inflamable y que puede ser muy inflamable, porque de esas tres etiquetas que tenemos allí, las tres indican que es altamente inflamable o extremadamente inflamable. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la información no es transversal, es decir, acá dice extremadamente, aquí dice mucho, aquí dice inflamable, aquí dice inflamable, aquí dice warning y aquí dice danger. Es decir, aquí dice peligro, aquí dice advertencia, por decirlo de alguna manera. Advertencia, peligro. Entonces, cuando usted analiza este ejercicio, se da cuenta que no son iguales. Las fichas no le permiten a usted una unificación del criterio, no le permiten a usted decir, listo, perfecto, es una advertencia o es un peligro inminente, sino que cada uno da como una clasificación según lo que considera. Y eso hace que sea bastante complejo manejar el ejercicio. Parece un tema semántico, parece un tema solamente de palabras, pero también es un tema que va a repercutir en la forma en la que usted atiende la emergencia. Si usted no tiene claridad absoluta sobre cuál es el panorama, usted va a tomar decisiones incompletas. Antes del SGA, los pictogramas de peligro y de riesgo químico eran un relajo, que es lo que vimos en clase. Entonces tenemos acá. Estos son unos elementos o unos pictogramas de peligro. Tenemos el triángulo de colores que lo vimos en clase de manera adecuada. Tenemos acá otra clasificación. Tenemos la clasificación de la NFPA. Tenemos cómo cambió de un lado a otro la numeración. Es decir, la numeración en la NFPA era de 0 a 4. Aquí estamos en el globalmente humanizado de 1 a 5 y estamos hablando de los colores, de los números al revés, es decir, 1 quiere decir peligro severo, acá 0 quería decir mínimo peligro o mínimo riesgo, acá estamos hablando el 5 es el máximo, acá el 5 es el mínimo, perdónenme, el 5 es el mínimo y acá en el FPA el 4 es el máximo. Entonces digamos que en esta diapositiva tenemos claridad sobre el problema que se presenta. Si no hablamos el mismo idioma y estamos hablando en NFPA, y otras personas están hablando del sistema globalmente armonizado y les decimos en una comunicación radial, por poner un ejemplo que no sucede normalmente, pero digamos que por poner un ejemplo, y les decimos que el riesgo es 1, no se preocupe, el riesgo es 1, o hagamos X o Y cosa porque el riesgo es 1, o la clasificación de peligrosidad es 1, o de riesgo químico es 1. Si la persona con la que usted está hablando habla del NFPA, va a pensar que es un peligro pequeño, ni siquiera es moderado, es un medianamente peligroso. Pero si estamos hablando de 1 en el sistema globalmente armonizado, es severamente peligroso, es un peligro muy grande. Entonces ahí estamos notando cuál es la diferencia entre una conversación y otra y cómo nos va a llevar eso a tener un problema de comunicación absolutamente grave. Después del SGA, la comunicación de los peligros se hace más efectiva y eso es lo que busca el Estado. Que haya una consistencia en la comunicación en todos los países. Si hablamos de riesgo 1, tenemos todos saber que el riesgo 1 es muy peligroso. Riesgo 1 es muy peligroso. No es medianamente peligroso. Estamos hablando de un solo idioma. Ahí es donde usted entiende el tema del idioma. Esto es un idioma, esto es un idioma. Y si usted está hablando con otro país, tiene que tener una comunicación única. Reducción en los costos de la comunicación de peligros, porque en general si usted tiene un sistema globalmente armonizado, dice las cosas una sola vez, hace los documentos una sola vez, hace las entregas una sola vez, radica la información una sola vez. En cambio, si usted tiene diferentes momentos, usted lo que está haciendo básicamente es reprocesos que generan costos, es decir, vamos a comunicar varias veces lo mismo, vamos a hacer los documentos varias veces, vamos a radicar varias veces, lo cual es muy costoso a nivel empresarial.
Vamos a hacer una reducción de las necesidades de efectuar ensayos y evaluaciones frente a múltiples sistemas. Eso es absolutamente claro. Cuando usted está haciendo este tipo de sistemas, usted hace ensayo, error, hago una cosa una vez, vuelvo y la hago. En cambio, en el sistema globalmente armonizado, al tener una sola respuesta, usted hace las cosas una sola vez, como les estoy diciendo. Y hay una reducción de barreras para el comercio internacional en el sentido de que todos hablamos el mismo idioma. Era el ejemplo que les presentaba hace un momento. Si usted va a mandar algo para China o China le va a mandar algo a usted, lo mínimo que usted espera es que aunque ellos hablen chino y usted hable español, las fichas de seguridad sean iguales y vengan en un idioma transversal, que digamos que el idioma universal en este momento es el inglés, que al menos vengan en inglés o traducidas en inglés y en español y que tengan una información unificada que le permita a usted gestionarse. Bueno, entonces se acuerdan que hablamos ahorita de los peligros físicos. Esto es pura pregunta de parcial. Entonces tenemos peligros físicos como explosivos, explosivos insensibilizados, gases inflamables, aerosoles, comburentes, a presión, inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos y sólidos pirofóricos. Entonces en ese caso tenemos todos estos clases de riesgos físicos o de peligros físicos, perdón, que son a los que se exponen las empresas cuando están trabajando con insumos químicos. Tenemos más peligros físicos como sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos y sustancias y mezclas corrosivas. Entonces todos ellos generan peligros físicos sobre las empresas y peligros físicos sobre las instalaciones. Peligros para la salud son absolutamente claros. Ahí está el personajito de los pictogramas de peligro o toxicidad extrema para la salud. Hablamos de toxicidad aguda, corrosión e irritación cutánea, lesiones oculares graves e irritación ocular, sensibilización respiratoria, mutagenicidad o mutagénico carcinogénico, como lo vimos en clase cuando hablamos de los elementos genotóxicos, toxicidad para la reproducción específica de órganos diana y de órganos no diana, que tenemos que tener absolutamente claro que es la exposición única y la exposición repetida a los órganos diana, que son los elementos o los órganos vitales, y tenemos el peligro para la respiración o por aspiración. Entonces es importante que analicemos todos estos peligros para la salud porque cada uno de ellos tiene una forma distinta de manejo, cada uno de ellos tiene una forma distinta de ser tratado en las tarjetas de emergencia y en las hojas de seguridad, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro documento, es decir, el PEGI-RESPEL establece cuáles son las condiciones que tienen que tener o cómo se debe abordar la peligrosidad de los elementos. Y usted dice, bueno, pero ¿cuál es la base para yo saber cómo manejar cada elemento? Pues aquí se la estoy dando el día de hoy en el sistema globalmente armonizado. ¿Qué pasa? Con esto vamos a tener claridad de dos temas, el manejo interno ambiental, el manejo interno y el manejo externo seguro, es decir, en este momento, como hemos hablado, vamos a ir avanzando hasta el manejo interno, pero el manejo interno tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo voy a manejar los peligros, cómo los voy a reducir, cómo voy a gestionar cada una de las situaciones que se presenten. Y tenemos eh, clases de peligros para el medio ambiente, que sería peligro para el medio ambiente acuático y peligro para la capa de ozono. Esos son los que se manejan, digamos, de manera específica para el tema ambiental dentro del sistema globalmente armonizado y los demás entran por alguna de estas clasificaciones, ¿vale? Por peligros físicos o por peligros para la salud. Los símbolos y pictogramas para comunicar el peligro. El símbolo más el borde es un pictograma. Ojo con eso. Pura pregunta de parcial. El símbolo más el borde es un pictograma. El símbolo más el borde. Si no tiene borde, no es un pictograma, es un dibujo. Entonces tiene que tener usted claridad sobre eso que estamos diciendo en este momento. Si usted solamente se consigue un signo de exclamación, es un signo de exclamación. Si tiene un borde, es un pictograma. El mismo símbolo puede representar más de una clase de peligro. Una clase de peligro puede contener más de un símbolo y algunas categorías no tienen símbolo. Entonces, es claro que esto pasa con los pictogramas. El símbolo más el borde es un pictograma. Un símbolo puede representar más de una clase de peligro, sí, claro, es decir, hay unos que pueden ser, por ejemplo, la corrosión y los elementos corrosivos pueden ser un peligro físico y un peligro para la salud, a eso se refiere, es decir, el hecho de que sea un solo pictograma no quiere decir que no le apliquen más de un peligro, tanto más de uno físico como uno físico y uno para la salud y uno para el ambiente, es decir, un solo pictograma puede representar varios tipos de peligro. Una clase de peligro puede contener más de un símbolo.
que era lo que hablábamos y lo que pasó con el mercurio en el parcial, que muchos de ustedes preguntaban. Por ejemplo, la toxicidad aguda, podemos decir o podemos mirar que una sola clase de peligro, toxicidad aguda, por ejemplo, puede ser tanto un peligro para la salud como un peligro para el ambiente. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que una sola clase de peligro, toxicidad aguda, puede tener más de un símbolo o más de un pictograma. Y algunas categorías no tienen símbolo, que las vamos a mirar un poquito más adelante, que son muy poquitas en realidad, porque en general casi todo está metido dentro del ejercicio. Bomba explotando. Ojo con esto que les voy a decir en este momento. El nombre del pictograma y el pictograma son cosas distintas. Es decir, el pictograma de explosivo se llama bomba explotando. El dibujo se llama bomba explotando. Pero el pictograma como tal quiere decir explosión o explosivo dentro del CRETIP. Llama. Este se llama llama. Si se llama llama, es el pictograma que hace referencia al CRETIP I, inflamable. Entonces, en este caso, cuando usted lo analiza, se da cuenta de que el nombre del pictograma y lo que representa dentro del CRETIP no es lo mismo. El nombre del pictograma y lo que representa dentro del CRETIP no es exactamente lo mismo. Aquí se llama sobre círculo, como lo habíamos dicho, son sustancias que son comburentes o que generan combustión en otros elementos. Esto no quiere decir que, eh, que no sea de la clasificación CRETIP E de explosivo, sino que sencillamente se llama llama sobre círculo, botella de gas, corrosión, calavera y tibias cruzadas. Esto es toxicidad o mortalidad extrema. Entonces, cuando analizamos este ejercicio nos vamos a dar cuenta, este signo de exclamación no quiere decir que el pictograma sea para signos de exclamación. El pictograma de signos de exclamación es el de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En este caso, el pictograma se llama signo de exclamación, pero su función es otra dentro del ejercicio. La representación del peligro. Por ejemplo, este pictograma representa más de una clase de peligro. Este solito representa carcinosidad, mutagenicidad o mutagénico o genotóxico, sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción, toxicidad para órganos diana y toxicidad para órganos diana en exposición única y riesgo para la por aspiración. Ojo con estas dos clasificaciones. Los órganos diana pueden estar expuestos de manera repetida o de manera única. No todos los elementos o todas las sustancias peligrosas son peligrosas en un momento. Hay unas que son peligrosas después de una exposición continuada, como el asbesto. Usted puede tocar un tanque de asbesto y pasarle la lengua a un tanque de asbesto si quiere, que no le va a dar cáncer en el momento exacto. Pero la exposición repetida al elemento es lo que le va a generar un inconveniente. Entonces ahí usted tiene que tener claridad sobre la exposición repetida y la exposición única. Hay elementos, por ejemplo, como los radioactivos, que pueden ser únicos. Un solo momento y ya usted queda contaminado. Y hay otros en los que usted tiene que ser expuesto de manera repetitiva. Miremos acá, la toxicidad aguda, por ejemplo, una clase de peligro puede tener más de un símbolo, entonces tenemos categoría 1, 2 y 3, aplica para este símbolo, las 3 aplican para este. Categoría 4 aplica este símbolo y categoría 5 no tiene un símbolo para la toxicidad aguda. Entonces en este caso podemos observar que para un mismo tipo o una misma categoría de peligro, que es toxicidad aguda, que en este caso es un peligro para la salud humana, en las 3 primeras escalas vamos a tener un pictograma, en la escala 4 vamos a tener otro y en la escala 5 no hay. Es decir, que una sola clase de peligro puede tener más de un símbolo. Estandarización del criterio para la clasificación y comunicación del peligro. Un líquido inflamable categoría 1 va a tener estos criterios, que son el punto de ebullición y el punto de inflamación. Tenemos el pictograma, la palabra de advertencia va a ser peligro, que era lo que mirábamos en los esquemas anteriores, que una decía danger, peligro, otras decían warning, que es advertencia. En el sistema globalmente armonizado nos dice qué palabra vamos a utilizar, y la indicación de peligro, líquido extremadamente inflamable. Es decir, vamos a unificar de una vez por todas las palabras que vamos a utilizar dentro de la hoja de seguridad para no tener muchas palabras. No es bueno tener tantas palabras y tantos pictogramas y tantas palabras de advertencia y tantas indicaciones de peligro, porque eso lo que hace es confundir finalmente al lector. Esta es la estructura del libro morado. Ya lo abrimos para echarle un ojito, pero la idea básicamente es que ustedes sepan que esto es lo que contiene el libro morado. Tenemos la estructura de las partes 2, 3 y 4, que son las definiciones de cada uno de los tipos de peligro. Tenemos los líquidos inflamables, sólidos inflamables,
puntos de ebullición, cómo funciona todo el tema de los peligros y las clasificaciones de peligros. Todo esto está dentro del documento y es importante que ustedes lo revisen para el documento de PEGI-RESPEL que vamos a trabajar. De todas maneras, ya le vamos a echar un ojito. Tenemos un procedimiento para la decisión, por ejemplo. Esto es lo que ustedes preguntaban de cómo hago la categorización o la categoría o la clasificación o el componente. El libro morado es el que los va a decir. ¿Tiene un punto de inflamación menor o igual a 93? Sí, baje. No, no se clasifica. Sí, de 60. Entonces se clasifica acá. No, más abajo se clasifica acá. No, más abajo se clasifica acá. No, más abajo se clasifica acá. Entonces aquí estamos hablando, mire, y el pictograma va a ser el mismo, llama o flama, como se llamaba más atrás, se llamaba llama. Entonces cuando analizamos este procedimiento o este árbol de decisión, usted puede darse cuenta de cómo va a ser la categorización, si es categoría 1, 2, 3 y 4, depende de lo que el libro morado le indique para clasificar su elemento. Este punto de ebullición o punto de inflamación usted lo va a encontrar directamente en la hoja de seguridad de los elementos, por eso los debe tener. Este es el procedimiento para clasificar las mezclas por su toxicidad, va a ser exactamente lo mismo, vamos a tener un sistema de respuesta sí, no, sí, no, sí, no, donde vamos a ir clasificando específicamente cuáles son las categorías y las clasificaciones de peligrosidad. Entonces, esta comunicación de los peligros es la estandarización y los requisitos para la etiqueta, por ejemplo. Mire allí. Ustedes preguntaban cómo tienen que ser las etiquetas, o cómo hago las etiquetas, o cómo hago los anexos de etiquetado. El sistema globalmente armonizado le va a dar a usted el ejercicio. Mire esto es una etiqueta, tiene la identificación, es decir, de qué estamos hablando, la proporción de los ingredientes, los pictogramas que aplican. Mire que no hay en esta hoja pictogramas adicionales, no hay colores adicionales, no hay número de nada, no hay triángulo de colores, nada de eso. Esta es la información. La palabra de advertencia, las indicaciones de peligro, que es lo que dice, que es lo más importante que hay que tener en cuenta. Frases de precaución y la información del proveedor. Esto es lo único que tiene que tener una etiqueta desde el sistema globalmente armonizado y por eso necesito que revisen el sistema globalmente armonizado para que puedan construir estas etiquetas como anexo dentro de su documento. Las fichas de seguridad, como ya lo vimos en clase y como la mayoría de ustedes lo hizo en su primer trabajo, tienen 16 componentes. Identificación, identificación del peligro, composición, medida de primer auxilio en caso de incendio, en caso de fuga, manipulación y almacenamiento, explosión y protección personal, propiedades físicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, procedimiento de disposición final, regulaciones al transportador, información regulatoria, información adicional. La mayoría de ustedes hizo el trabajo con base en eso, o sea que todos estamos más o menos unificados dentro de la información. Tenemos una nueva información para las fichas de seguridad, que son la clasificación de peligros del producto y los textos de la etiqueta, y las medidas de primeros auxilios incluyen una descripción de los síntomas más importantes resultantes de la exposición al producto. Eso es importante que se agrega, sin embargo, como les digo, la mayoría de ustedes ya trabajaron esto con base en este criterio, pero necesito que todos estén unificados. Mire la ficha de seguridad cómo empieza. Tenemos los datos de identificación y la identificación de los peligros. Esto que está acá no lo tiene ninguno en su primera tarea. Entonces ahí es donde vamos a empezar a unificar criterios y vamos a empezar a avanzar. Es decir, ya les mostré cómo se hace comúnmente y cómo las personas lo trabajan de manera común. Y la idea es que ahora usted para su PEGI-RESPEL comience a aterrizar las cosas a lo que se debe hacer. Es decir, aterrice el sistema globalmente armonizado y tenga las fichas en un sistema único. Bueno, tenemos acá el ejercicio de la industria como un actor involucrado, tenemos empleadores en el lugar de trabajo que deben sensibilizar y capacitar al personal, tenemos los trabajadores que deben entender e interiorizar la simbología y la terminología del sistema, y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos hablar un solo idioma y que ustedes tienen que entender ya a partir de ese momento que lo que hemos visto es un contexto, como les dije al principio de la materia, vamos a mirar todo y después vamos a ir decantando para que usted pueda ir escogiendo la información. Yo no le puedo dar solamente lo que está en el sistema globalmente armonizado porque entonces usted no va a entender el resto de los idiomas. Es decir, por poner un ejemplo tonto, nosotros hemos hablado en la clase inglés, español, francés y alemán. Y ahora en este momento le estoy diciendo, listo, yo ya miramos todos estos idiomas, vamos a hablar entonces ahora inglés de aquí en adelante. Entonces eso es lo que hemos hecho en este momento. Ya aprendimos español, inglés, francés y alemán.
de una manera genérica, ahora vamos a aterrizarlo a este sistema. La ubicación de la ficha de seguridad dentro de las instalaciones debe estar claramente identificada y ser accesible rápidamente en caso de emergencia. Miremos acá en esta imagen, muchos de ustedes me preguntaban, bueno, ¿y dónde van los procedimientos? ¿Dónde van los PON? ¿Dónde van las tarjetas? Si estamos en una instalación, mire, esto es una instalación industrial. Aquí tenemos unas clasificaciones y unas señalizaciones y aquí tenemos tanto los pictogramas del sistema globalmente armonizado, como la explicación de la ficha, como el documento o el libro para la atención de la emergencia en caso de que se presente, en caso de que se materialice el riesgo. Este sistema globalmente armonizado como lo tenemos acá tiene diferentes elementos que hay que tener en cuenta. Tenemos las fichas de seguridad, tenemos la educación de los empleados o el trabajo directo con los empleados para la sensibilización, el container label o las etiquetas que deben tener los contenedores que tienen los contenedores o los envases, empaques y embalajes. Hablamos de los pictogramas de peligro, los pictogramas de riesgo. Tenemos las etiquetas que tienen que estar dentro del sitio de trabajo y así y hay también las etiquetas que deben tener o la información que debe tener los contenedores en los que esté cada uno de los productos. Entonces todo esto lo vamos a conseguir en el libro morado. Entonces les agradezco muchísimo. La idea básicamente entonces es que en este momento ustedes tengan la posibilidad pues de acceder a la información. Vamos a mirar aquí, pues rápidamente echamos un poquito hacia atrás y miremos el tema del libro morado. Como les digo, dentro de las diapositivas está este link del libro morado en el que podemos acceder ya directamente a la información. Entonces necesito que todos ustedes accedan a este link y puedan observar el libro morado, miren cómo funciona, cuáles son sus partes, cuáles son sus componentes y que al final del día podamos llegar, digamos, a una conversación única y que la información que ustedes me presenten esté pues en un solo idioma. Miren, acá están cada uno de los PDFs del libro morado, ahí ustedes pueden acceder a él y trabajar directamente la información que se les solicita. Entonces yo les recomiendo que le echen un ojo a esta información del libro morado y nos vemos en la sesión específica de cada uno de sus salones para que podamos trabajar las preguntas que tengan sobre esto y las preguntas genéricas que tengan sobre su PEGIS. Les agradezco muchísimo, muchas gracias por su tiempo. Por favor, denle like a este video para poder saber que usted participó de la clase y que está pendiente del seguimiento de la información. Muchas gracias, que estén muy bien.